en medio de adversidad. Y si gusta abrir su Biblia ahí en el libro de Hebreos, versículo 11, capítulo 11, versículo 1. Gracias a los músicos que ya, ¿verdad?, adoraron al Señor con todo su corazón. Ahora vamos a la palabra, hermanos. Hebreos 11:1 dice la palabra del Señor: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y si me gusta acompañar al libro de Génesis 1:1, una escritura muy conocida por todos nosotros, que creo que ha sido uno de los primeros libros que hemos mirado. Génesis 1:1, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este momento, Señor, el cual tú me permites, Señor, ser ese instrumento, Señor, el cual a ti te ha placido usar. Sabemos, Padre, que en usted no hay casualidades, Señor. Sabemos que usted tiene todo, Dios mío, bajo control siempre, mi Dios. Padre, y en esta tarde te ruego, Señor, que sea tu bendita presencia, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, dándome sabiduría, dándome, Padre Santo, Dios mío, entendimiento, Señor, y que tú puedas, Dios mío, usar mi vida, y que tú pongas esa palabra, Señor, en mis labios, Señor, que pueda, Señor, ser una palabra de edificación para tu pueblo, Señor, el cual tú has redimido, Señor, a precio de sangre, el cual, Dios mío, tú has comprado, Dios mío, un precio incalculable, Señor, más valioso que el oro y que la plata, Señor, es tu sangre preciosa la que nos ha hecho libres, Señor. Padre, en esta hora, Dios mío, solamente te ruego, Señor, que seas tú glorificado, y yo te doy gracias por este privilegio, Señor, el cual me permite, Señor, de hablar esta palabra, Señor. Te doy gracias y sea tu nombre glorificado en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. En esta noche tenía el plan de comenzar ahí arriba en el salón de conferencias un estudio que iba a compartir con los jóvenes, pero no fue posible, hermanos, en este día. Sabemos las circunstancias, ¿verdad?, que nunca nos avisan, nunca nos dicen, ¿verdad?, tal día va a suceder esto. Y pues nuestro pastor hoy no puede estar con nosotros, pero aquí está la presencia de Dios, amén. Y sabemos que Dios tiene todo el control y que Él le dé completa sanidad a su cuerpo y todo lo que le esté importunando en esta tarde. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miramos, hermanos, que a lo largo de muchas generaciones la palabra del Señor, hermanos, ha sido real en nuestra vida. Miramos que el libro de Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, de tal manera que lo que no existía tomó forma por la palabra del Señor. Dice la Biblia que Dios habló la palabra y todo fue creado por el poder de su preciosa palabra. Pero una de las cosas que podemos mirar, hermanos, que la fe es la certeza y la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Pero hay dos palabras que se describen a la fe, y una de ellas es confianza y la otra es certeza. Estas dos cualidades, hermanos, se necesita un punto de inicio y un punto final. El inicio de la fe es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser el final de la fe. Es creer en las promesas de Dios. Él hará lo que dice cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no las vemos hechas reales en nuestras vidas, pero más sin embargo mostramos verdadera fe cuando nosotros decidimos creer a la palabra del Señor. Amén. Y es que la palabra del Señor, hermanos, es la que produce fe en cada uno de nosotros. De tal manera que anteriormente, cuando nosotros no conocíamos a Dios, fue la palabra del Señor la cual nos quitó el velo, el cual nos estaba cubriendo. Fue la palabra del Señor la que nos dio el entendimiento y la que nos dio, amén, la luz para que nosotros pudiéramos mirar que el evangelio de Dios quería cambiar nuestras vidas, de tal manera que para nosotros no era fácil creer, porque traíamos una costumbre arraigada, la cual
quizá nuestros antepasados, nuestros padres, quizá nuestros abuelos nos habían inculcado. Pero sabemos que la palabra del Señor produce fe. Cuando nosotros escuchamos la palabra produce fe en nosotros. Y a medida de que nosotros vamos entendiendo más lo que es el desarrollo de la Escritura, la palabra del Señor, Dios permite que nosotros tengamos fe a través de su palabra, para que nosotros podamos ser instrumentos en sus manos, para que nosotros podamos ser aquellos, ¿verdad?, que Dios quiere usar. Pero es importante que cada uno de nosotros tengamos fe, porque es necesario que nosotros creamos que hay un Dios que creó todo con el poder de su palabra. ¿Qué es la fe, hermanos? No es una emoción, no es un sentimiento. La verdadera fe es la certeza o la seguridad en la palabra de Dios. La fe en Dios experimenta un proceso o desarrollo de crecimiento, pues la fe nace, crece y se alimenta. Ella se sostiene por la poderosa palabra de Dios, el Dios al cual nosotros servimos. Aunque sé que es difícil en algunas personas, hermanos, en ocasiones creer en Dios cuando estamos siendo quizá probados y no entendemos en ese momento por qué Dios permite que seamos afligidos, por qué Dios permite que seamos nosotros atribulados, por qué Dios permite que vengan pruebas y desafíos a nuestras vidas. Y es que muchas veces Dios nos va a desafiar, porque Dios quiere que entendamos que lo más importante que acontece en nuestra vida es que desarrollemos nuestra fe, es que nosotros podamos poner nuestra confianza en Él, de que nosotros, pase lo que pase y venga lo que venga, podamos nosotros ser personas que nos disponemos a creer la palabra del Señor, aunque no miremos la promesa a la cual Dios ya nos ha hablado, pero creemos por fe que un día sucederá. Creemos por fe que un día Dios cumplirá el propósito el cual Dios ha determinado en su perfecta voluntad hacer con cada uno de nosotros. Pero es importante que nosotros tengamos fe en que Dios hará cosas grandes en nuestras vidas. Saben, hermanos, que es imposible para muchas personas tener fe cuando la circunstancia está siendo adversa en nuestras vidas. Y es que una de las cosas que tenemos que entender es que Dios quiere que nosotros propagamos una fe inquebrantable, que aunque miremos todo contrario en contra nuestra, que no dejemos de creer en las promesas de Dios. Y una de las cosas que Satanás quiere hacer en nuestras vidas es que nosotros pierdamos la fe, porque cuando nosotros hayamos perdido la fe en Dios, todo habrá terminado. No deje usted, hermano, que Satanás venga con sus mentiras. No deje que Satanás venga con su astucia a querer robar nuestra fe, porque es nuestra fe la que nos va a ayudar a ser victoriosos. Grandes hombres en la antigüedad profesaron una fe inquebrantable. Fueron expuestos, amén, a muerte, a tribulación, a tortura, pero más sin embargo ellos mantuvieron esa fe inquebrantable, la cual ellos habían profesado desde un principio de que ellos conocieron a Jesús. Era una fe inquebrantable la cual ellos tenían, la cual ellos profesaban, una fe en Dios, el cual quizá muchos de ellos no miraron, que solamente saludaron la promesa de Dios de lejos, pero más sin embargo ellos se mantuvieron firmes en medio de la adversidad. Segunda de Corintios, hermanos, 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esas son en las que creemos por fe. Un día miraremos cara a cara y estaremos en su presencia por siempre. Pero mientras estamos en esta tierra, mientras estamos en este mundo, vamos a pasar oposición. Basta solamente, hermanos, mirar lo que está aconteciendo por todo el mundo. Miramos que señales contundentes, hermanos, de que Cristo está a la puerta. Y una de las cosas que tenemos que mirar, hermanos, es que estamos al filo de la profecía. Hoy más que nunca el enemigo se va a levantar con toda su fuerza en contra nuestra para que nuestra fe comience a divagar. Pero Dios desea, hermanos, que nosotros seamos fortalecidos, amén, en su palabra. Y una de las cosas que Dios quiere es que nosotros meditemos día con día en la palabra del Señor, que día con día nosotros podamos pasar tiempo en su presencia, que tengamos intimidad con Dios, que nosotros seamos cristianos, hermanos, que caminemos por este mundo, amén, con conocimiento, que caminemos por este mundo libres, amén, porque una de las cosas que Dios quiere es que nosotros seamos libres. Y se nos ha predicado por mucho tiempo que Dios quiere levantar una generación libre. Dios quiere levantar una generación la cual tenga un avivamiento, y el avivamiento, hermanos, no va a venir más que solamente con el conocimiento de la palabra. Y aquí hay una mala quizá interpretación o confusión, porque miramos en muchas iglesias, me reservo los nombres, pero miramos que hay muchas personas que confunden lo que es avivamiento con salto, con gritos, y yo no estoy en contra de eso, se lo he dicho por mucho tiempo. Pero una de las cosas que Dios nos habla a través de su palabra
que el avivamiento el cual Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas es el conocimiento de la palabra. Ese es el verdadero avivamiento el cual nosotros vamos a tener, que no seamos movidos de lo que Dios nos ha hablado por mucho tiempo. Las doctrinas que se están, hermanos, suscitando en este último tiempo, miramos que son doctrinas peligrosas, doctrinas que quieren apartar a aquel que ha tenido una relación con Dios mediante fábulas, mediante engaños, mediante cosas que no tienen sentido. Y es lo que nosotros tenemos que entender, que la fe, la cual Dios ha depositado en nosotros, también nos trae la responsabilidad de nosotros conocer la palabra del Señor. Tienes que tener fe, hermano. Mas el justo, dice la Biblia, por fe vivirá. Santiago 1, 5 y 6 dice: y si alguno de vosotros tiene fe, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría que desciende de lo alto. Una de las cosas que podemos mirar, hermanos, que quizá muchas de las ocasiones nosotros queremos hacer algo para Dios y nosotros decimos: no tengo la sabiduría necesaria, quizá yo quiero hacer esto pero no puedo hacerlo porque me falta conocimiento. Pero la palabra del Señor dice que si nosotros estamos faltos de sabiduría, que la pidamos a Dios, el cual la dará en abundancia, pero es necesario que nosotros la pidamos. Dice el versículo 6: pero pida con fe, no dudando nada, porque que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pedir con fe, no dudando nada, significa no solo creer en la existencia de Dios, sino en su tierno cuidado. Eso incluye depender de Dios y confiar en que Él oirá y responderá a nuestras oraciones. Debemos poner a un lado nuestras actitudes críticas cuando nos dirigimos a Él. En otras palabras, cuando nosotros nos presentamos ante el trono de Dios, tenemos que presentarnos de una manera a la cual Dios pueda aceptar. Amén. Muchas personas se presentan delante de Dios con reclamos. Muchas personas se presentan delante de Dios con críticas, y muchas personas se presentan delante de Dios solamente exigiéndole las bendiciones, las cuales Dios ya nos ha hablado a través de su palabra. Y una de las cosas que Dios quiere es que nosotros nos acerquemos con un corazón sincero, de que nosotros nos acerquemos no solamente para pedirle al Señor, sino que nosotros nos acerquemos para adorarle, de que nosotros nos acerquemos para exaltar y glorificar su precioso nombre. ¿De qué manera podemos acercarnos a Dios? A través de la alabanza, a través de la adoración. Quizá muchas personas se acercan a Dios mediante el quebranto que están experimentando, que están quizá pasando por lucha y prueba, pero miramos que eso no los hace dudar, eso no los hace regresar, mas sin embargo son personas que se determinan a seguir caminando, a seguir avanzando, y es lo que Dios desea, que nosotros nos afirmemos día a día en las promesas las cuales Él nos da. Pero es importante que nosotros busquemos a Dios, no por las bendiciones, no por lo que nos puede dar, sino porque Él es el único que merece recibir toda la gloria y toda la alabanza. Mateo 21, 22, hermanos, dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Dios prometió en su palabra suplir cada una de nuestras necesidades. Y sabes, hermano, que acontece muchas veces que nosotros pasamos por necesidad. Creo que todo aquel que se encuentra en esa audiencia hemos pasado por alguna necesidad. Hemos pasado, amén, por carencias. Hemos pasado quizá por situaciones difíciles. Y es ahí cuando nosotros tenemos que tener la fe suficiente. Y muchas personas, ¿verdad?, solamente creen en Dios y tienen el ánimo, tienen el gozo cuando ellos se encuentran en abundancia. Pero lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que, aunque tengamos o no tengamos, que nuestra confianza siga siendo puesta en Él, que nuestra fe, amén, siga puesta en Dios. Tengamos o no tengamos, que sigamos teniendo la misma fe, que aunque estemos en enfermedad o en lucha, que sigamos profesando la misma fe, hermanos. Vivir por fe es la invitación de nuestro Dios para llevar una vida cristiana apegada y confiada en Él, y dejar de ser invisibles para convertirnos en invencibles. Y sabes, hermanos, que una de las promesas que Dios nos da en su palabra es de que nosotros no estamos solos. Es que aunque nosotros caminemos por este mundo y vengan luchas y pruebas, Dios nos ha prometido que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Los discípulos del Maestro, hermanos, miramos que dice la Biblia que les dio poder, les dio autoridad, pero Él andaba con ellos. Dios les dio una promesa de que Él estaría con ellos. Miramos que cuando Jesús fue levantado al cielo, miramos que Jesús no se olvidó de sus discípulos. Miramos que Él les dio una promesa, que era la promesa del Espíritu Santo, pero dijo Él: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu pueda venir, aquel que los va a ayudar, aquel que los va a guiar, aquel que los va a fortalecer, aquel que les va a dar el poder, la autoridad. Y miramos que cada uno de ellos tenían relación con Dios, hermanos.
Miramos que en una ocasión cuando Jesús, después de haber sanado, después de haber libertado, miramos que Jesús, una de las cosas que él tenía era comunión con el Padre. Después de que Jesús sanaba y operaba milagros extraordinarios, miramos que Jesús se iba a tener intimidad con Dios. Jesús pasaba tiempo con el Padre. Y una de las cosas que nosotros miramos, hermanos, es que Dios quiere que nosotros pasemos tiempo en su presencia, de que nosotros pasemos tiempo delante de Él. Porque, hermanos, es necesario que nosotros entendamos que Dios quiere tener más comunión con nosotros, que Dios quiere que nosotros nos afirmemos día a día en su palabra, de que nosotros sigámosle buscando con todo nuestro corazón. Dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17, Romanos 4:3 dice, hermanos, porque dice la escritura, creyó Abraham y Dios, y le fue contado por justicia. Y el contexto, hermanos, nos dice que Abraham, Dios le dijo que se fuera de su tierra, de su parentela. Y a diferencia de Moisés, miramos que Moisés, la gloria de Dios caminaba con él. Miramos que Moisés miró la columna de nube y la columna de fuego. Moisés miró el mar abrirse en dos para que el pueblo de Israel pudiera pasar por tierra seca. Miramos que Moisés miró cosas extraordinarias cuando Dios le hablaba, cuando el monte Sinaí temblaba, se estremecía por la presencia de Dios. Pero sabes que para Abraham fue diferente, porque él tenía que creer por fe. Y es ahí cuando Dios, hermanos, nos habla y nos dice, es necesario que creamos las cosas que nos está Él hablando, aunque no las miremos, pero que las creamos, porque van a acontecer. Cuando Dios nos da una palabra, es el tiempo de que nosotros nos podamos activar en las promesas de Él. Cuando Dios nos da una palabra, es el tiempo para que nosotros podamos movilizarnos a buscar más su presencia. Cuando Dios nos da una palabra, Dios nos está diciendo, es necesario que te levantes, es necesario que me busques para que tú puedas recibir la revelación la cual yo quiero darte, para que tú puedas ser ese instrumento. Pero sabes, hermano, que tiene que haber un proceso para que nosotros podamos ser pulidos como el oro, amén, para que nosotros podamos ser perfeccionados día a día y que nosotros no nos apartemos de las promesas de Dios. Dios nos va a probar, a ver si estamos dispuestos, a ver si tenemos el deseo de hacer su voluntad. Sabes, hermano, que no es fácil hacer la voluntad de Dios. Se requiere ser muy valientes, se requiere tener una disponibilidad, se requiere tener un compromiso para nosotros decirle sí al llamado de Dios. No es fácil servirle a Dios, es difícil, conlleva una gran responsabilidad delante de Dios, de nosotros hacer su voluntad. Pero sabes que Abraham nunca le dijo al Señor, no voy a ir. Por el contrario, fue obediente. Dios le estaba dando a Abraham una promesa que le había puesto por padre de muchedumbres, cuando en realidad no tenía ni un solo hijo. Es ahí cuando nosotros decidimos creer o no creer a lo que Dios nos está hablando. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Abraham, hermanos, dice la Biblia que él era ya viejo. Sara era ya vieja y estéril cuando recibieron la promesa, aunque Sara se burló cuando escuchó que iba a tener un hijo en el tiempo señalado por Jehová. Génesis 18:11. Génesis 21 dice que el nacimiento de Isaac, dice, visitó Jehová a Sara como lo había dicho, e hizo Jehová con Sara como lo había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios, hermanos, cumple su palabra. Dios siempre, cuando Él da una palabra, Él dice en la Biblia que Él no es hombre para que mienta, ni mucho menos para que se arrepienta. Dios, cuando nos da una palabra, Él la va a cumplir. Y sabes, hermanos, que Dios nos ha estado hablando en esta casa por mucho tiempo. Muchas personas, hermanos, tienen un retraso espiritual por causa de que no han abierto sus oídos a Dios. Por causa de que ha venido la pandemia, ha venido la lucha, ha venido la prueba, ha venido el desánimo. Y miramos, hermanos, cómo la iglesia en este último tiempo, en lugar de seguir avanzando, está retrocediendo. Miramos, hermanos, que la palabra del Señor se está haciendo real, que dice que porque la maldad ha crecido, el amor de muchos se va a enfriar. Miramos que muchas personas hoy en día, y no estoy hablando aquí, pero hay personas en otras iglesias, hermanos, que nunca volvieron, le dieron la espalda al Señor, nunca regresaron. Tal pareciera que no le conocieron al Señor. Vino
la lucha, vino la prueba, la pandemia, hermanos, les apagó el fuego el cual ellos tenían. También en esta casa, hermanos, miramos que muchos hermanos se han quedado. Muchos hermanos tristemente, hermanos, ya no siguieron perseverando. Y eso, hermanos, nos tiene que traer dolor, nos tiene que traer conciencia, porque ¿qué es lo que está pasando, hermanos? Muchas personas dicen, si es que ciertamente no quiso esforzarse, mira dónde se quedó. Pero miramos que el apóstol Pablo habla de los miembros del cuerpo, que si uno se duele, todos se tienen que doler. En otras palabras, tenemos que dolernos, hermanos, porque miramos que muchas personas se están quedando. Si Jesús viniera hoy o viniera mañana, ¿qué acontecería con sus vidas? Dios quiere que creamos responsabilidad en nosotros para que nosotros entendamos que la carrera a la cual estamos comenzando, que todos lleguemos a la meta. No importa cómo comenzamos nuestra carrera, sino importa cómo la vamos a terminar. Hermanos, afirmémonos hoy más que nunca en sus promesas. Cristo viene pronto, Cristo está a la puerta. Cristo, hermanos, no está jugando. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Muchas personas están distorsionando la palabra en este tiempo, de que la iglesia va a pasar por el rapto de la iglesia. Que la iglesia, hermanos, va a pasar por el rapto. Muchas personas, hermanos, están torciendo la escritura. Muchas nuevas fábulas están saliendo por todo el mundo. Muchos falsos profetas, falsos ministros. Oye, hermanos, son cosas terribles que están aconteciendo, pero la palabra, hermanos, ya nos lo había advertido desde un principio, que en los últimos tiempos sucedería esto, que la iglesia, hermanos, se iba a enfriar. Hermanos, es tiempo de que nosotros nos levantemos, hermanos. Si usted está perseverando, siga perseverando. Somos responsables de lo cual Dios ha depositado en nosotros. Somos responsables de día a día nosotros avivar el fuego el cual hemos recibido. Somos responsables de la relación la cual tenemos con Dios. Cuando el Señor venga, nadie va a tener la responsabilidad más que usted, de usted irse a la presencia del Señor. Hijos no van a poder irse a la presencia de Dios porque papá o mamá se portan bien. Cada uno es responsable de cómo está viviendo su vida. Dios, amén, no está jugando. Dios aprueba la fe de Abraham. Génesis 22, 1-10 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La historia, hermanos, cuenta que Abraham fue obediente y no se rehusó a entregar a su hijo, el que fue dado de la promesa. Miramos que él no rehusó a entregar a su hijo. ¿Qué pasaría por la mente de Abraham en ese instante? ¿Qué pasaría por su mente? Señor, tú me diste una promesa, ahora me la estás pidiendo. Es una cosa que yo me estoy imaginando, o que yo puedo dar una interpretación, no es lo que dice la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos dice algo? Cuando Dios nos pide algo. No tengo suficiente tiempo, Señor. Estoy demasiado joven. Señor, no tengo la fuerza, no tengo la capacidad, no tengo el conocimiento. Son cosas que podemos responder a Dios cuando Dios nos hace un llamado. Pero Dios está llamando al compromiso. Dios nos está llamando, Dios nos está haciendo un reto, Dios nos está haciendo un llamado de que nosotros podamos decir sí al llamado de Dios. Miramos que él fue obediente y no rehusó entregarlo. Él sabía que si Dios tenía el poder para aún en su vejez darles fruto de su vientre de Sara, Dios tenía el poder, amén, para hacer algo diferente en el último momento. Y sabemos que Dios al final le dijo: no le hagas daño al niño. Otro personaje, hermanos, de fe, la viuda de Sarepta. 1 Reyes 7:12 dice: pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado órdenes ahí a una mujer viuda que te sustente. Cuando la viuda, hermanos, de Sarepta se encontró con Elías, ella pensó que estaba preparando su última comida. Es una historia, amén, muy larga, pero muy conocida por cada uno de nosotros, amén. ¿Qué fue lo que aconteció después? Ella pensaba que sería su última comida, pero miramos que es un simple acto de fe produjo un milagro. Ella confió en Elías y le dijo, y le dio todo, lo que le quedaba para comer. La fe es el paso entre la promesa y la seguridad. Los milagros parecen tan fuera de nuestro alcance debido a nuestra fe, muchas veces débil. Todo milagro, pequeño o grande, comienza con un acto de obediencia
que te falte todo, mi hermano, pero no pierdas la fe. Y miramos en la Escritura que Dios nos pide que tengamos fe, tan solamente como un grano de mostaza, pequeño. Y aquellos que conocen cómo es un grano de mostaza, sabemos que es muy pequeñito. Y una de las cosas, hermanos, que a mí me llama mucho la atención de personas, hermanos, que van comenzando en el caminar de Dios y tienen una fe tan grande. Fuimos a visitar a una pareja, hermanos, que tiene poco tiempo que se convirtieron y no están, espero y no me regañen por decir el nombre, nuestra hermana Rocío y nuestro hermano Ernesto. Hermanos, tienen una fe tan grande en Dios. Y yo no sé si usted sabe que les han venido pruebas, luchas, tribulaciones, adversidades, pero no se han detenido, hermanos, siguen adelante, siguen caminando, siguen creyendo en las promesas de Dios. Se han agarrado fuerte de las promesas de Dios y me decía ella que una de las cosas que ella mira es que Dios dice que tengamos la fe como un grano de mostaza, y dice ella, y escuchaba yo una predicación que decía, tu fe tiene que comenzar así, pero no necesariamente tiene que terminar así, porque a medida de que nosotros, hermanos, conocemos más de Dios, nuestra fe va aumentando, nuestra fe va creciendo, y decía ella, así tiene que ser nuestra fe. Es decir, comienza un árbol pequeño, pero al final terminará siendo un árbol tan grande. Es decir, tu fe tiene que crecer día con día, hermano. Y ella, aunque está siendo atribulada y pasando por prueba, sigue teniendo esa fe. ¿Seguiremos teniendo fe, hermanos, cuando el Hijo de Dios venga? ¿Hallará Dios fe aún en la tierra cuando Él venga? ¿De qué manera estaremos nosotros cuando Él venga? No perdamos la fe, hermanos, nunca. Hay personas, hermanos, que pierden su fe porque Dios no contesta sus peticiones, porque no tienen respuesta a lo que están pidiendo. Y es que muchas de las ocasiones estamos pidiendo mal. Y es que muchas de las ocasiones pedimos solamente para nuestro beneficio. Muchas de las veces no pedimos como conviene. Dios sabe que muchas veces la bendición quizá nos va a alejar de Él. Muchas personas piden bendiciones grandes, piden prosperidad, piden negocios, piden trabajos, pero saben, hermano, Dios sabe que no están listos, Dios sabe que no están preparados, que esa bendición es tan grande que en lugar de que sea de bendición para la persona, va a ser todo lo contrario, se va a alejar de Dios. Muchas personas, hermanos, hoy en día se afanan por el trabajo. Muchas personas hoy se afanan por tantas cosas que hay en este mundo. Pero sabes, hermanos, ellos no están listos para esas bendiciones por las que muchas veces muchas veces los puedan alejar del propósito de Dios. Las bendiciones muchas veces, hermanos, si es para la persona que no tiene suficiente fe en Dios y no tiene suficiente conocimiento de la palabra, en lugar de que esa bendición la cual Dios le va a dar sea en una manera de decir, sea de bendición para la persona, va a ser todo lo contrario. En otras palabras, cuando nosotros pidamos algo, entendamos que si no lo recibimos es porque quizá, número uno, no es el tiempo de Dios, o número dos, es porque todavía no estamos preparados. Sigamos nosotros perseverando y sigamos aceptando la voluntad de Dios, porque sabemos que a su tiempo Dios lo cumplirá, que a su tiempo Dios hará conforme su misericordia. El apóstol Pablo decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Los grandes hombres, hermanos, de la Biblia fueron conocidos por su fe, fueron conocidos por su determinación, fueron conocidos por sus hazañas que ellos hicieron, que fueron puestos a filo de espada, que fueron puestos en la hoguera, mas sin embargo así ellos no negaron la fe en Dios. Es necesario de que nosotros, hermanos, tengamos fe, aún en medio de la adversidad. Ellos se mantuvieron, hermanos, creyendo. Fueron hombres de fe, fueron hombres que no negaron lo que ellos querían, mantuvieron su fe aún en tiempos de aflicción. Hebreos 11, 32, 34 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, pero más sin embargo miramos algo sorprendente.
Otros experimentaron vituperios, azotes y más de estos prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, hermanos. No recibieron lo prometido. Debemos recordar que todos estos verdaderos héroes corresponden al Antiguo Testamento, de modo que les era mucho más difícil creer que para nosotros hoy en ellos. Ellos perdieron su vida, pero jamás negaron su fe. Y hermanos, en Jesucristo nosotros tenemos esperanzas grandes, las cuales Dios nos ha prometido. Ellos no miraron las promesas, pero más sin embargo se mantuvieron firmes hasta el último momento. Ellos se mantuvieron firmes, hermanos. Y es la firmeza la cual Dios quiere que nosotros tengamos, de que cuando venga nuestra tribulación estemos dispuestos, hermanos, a entregar todo lo mejor de nosotros, así como Jesús se entregó completamente en esa cruz, que de igual manera nosotros estemos dispuestos a entregarnos completamente. Una pregunta, hermanos: ¿se encontrará hoy en día estos hombres y mujeres de fe? ¿Todavía existen este tipo de creyentes? ¿Qué opina usted? ¿Cree usted que todavía hay personas con este carácter? Hermanos, sé que en este tiempo hemos tenido muchas aflicciones, hermanos. Nos está tocando vivir una generación muy difícil. Nos está tocando vivir el último tiempo. Esto solamente son principios de dolores, hermanos. Miraremos cosas peores todavía. Esta pandemia tal parece que se quedó ya con nosotros. Vendrán peores todavía. Los científicos están alarmados por todo lo que está sucediendo por el mundo. Los gobiernos no quieren revelar lo que viene para este mundo. Ellos ya saben, pero nosotros también sabemos a través de la Escritura todo lo que va a acontecer. Y ellos están alarmados, hermanos. Están preocupados porque aún las potencias, hermanos, las potencias mundiales se están levantando contra ellos mismos. Y nosotros miramos a través de la Biblia que dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, que habrá pestes, que habrá mortandades, pero son señales las cuales Jesús nos habló de que serían contundentes porque su retorno estaría a la puerta. Cada uno de nosotros, hermanos, somos conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Cada uno de nosotros sabemos las 4 estaciones del año. Nosotros conocemos el invierno, el verano, el otoño. Nosotros conocemos las estaciones del año. De tal manera nosotros tenemos que entender que en los últimos tiempos todo lo que se está manifestando son las señales las cuales Jesús habló, para que nosotros nos preparáramos, para que nosotros ciñéramos nuestros lomos, para que nosotros nos preparáramos, porque Dios viene pronto. Dios quiere levantar a su novia. El Espíritu Santo, hermanos, nos está preparando para que nosotros nos vayamos a su presencia. Es el propósito por el cual Jesús murió, hermanos, para que nosotros fuéramos salvos de esta perversa generación, para que nosotros escapáramos de este mundo, el cual no tiene esperanza, pero sabemos que en Jesús todavía hay esperanza. Sabemos que en Jesús todavía hay perdón de pecados. Sabemos que Jesús quiere hacer una diferencia en este mundo caído, que mucha gente dice no hay esperanza, pero todavía hay esperanza, hermanos. Jesús es la esperanza. Jesús es el camino. La Biblia dice que Él es nuestro único camino, aunque mucha gente no quiere mirarlo, pero sabemos que la única escapatoria que tendrá el mundo de esta generación solamente es Jesús, y no quieren reconocerlo. Pero de que Jesús viene, Él viene en breve, hermanos. Quiero concluir en esta noche, hermanos. Tenía un mensaje corto debido a que fue algo, ¿verdad?, así nomás de repente, pero sabemos que Dios así va a venir de repente y es necesario que estemos todos preparados. La fe que juega un papel importante en nuestra vida, por fe creemos y no por vista. Ellos creyeron a la promesa aunque la saludaron de lejos, y murieron creyendo, se mantuvieron como mirando al invisible. ¿Cómo será ver lo invisible? Ni la pregunta, hermanos, tiene lógica, pero seguir a Jesús simple y sencillamente va en contra de toda lógica humana, va en contra de la razón humana. Lo paradójico es que
el ser más lógico y con mayor razón en el universo es el Señor, es Dios que se hace evidente en una creación. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El que ha puesto su confianza en la existencia de un ser, el cual no se ve, simplemente vive, camina, avanza por fe, pues eso es la fe, precisamente, estar convencidos de algo que no se ve, pero que nosotros creemos por revelación que Dios existe, de que nosotros creemos por revelación de que un día nosotros estaremos cara a cara delante de Él, de que un día estaremos nosotros en su presencia y que nosotros podremos decir: valió la pena el precio que tuvimos que pagar. El que camina por sufridas penalidades y tribulaciones en esta vida, Cristo nos lo advirtió, pero también nos dice algo glorioso. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Él está, hermanos, con cada uno de nosotros, amados. Así que hoy, que más que nunca, hermanos, dispongámonos a buscar más de Él, dispongámonos a hacer su voluntad, tengamos un corazón abierto para la palabra que Dios depositará en nosotros. Tengamos nuestro oído espiritual muy abierto, porque Dios nos va a hablar aún de madrugada. Tengamos nuestra vista espiritual enfocada en el reino de Dios, porque Dios quiere que nosotros estemos siempre, en todo momento, listos y preparados, porque no sabemos lo que acontecerá el día de mañana. Sea que nosotros el día de mañana aún partamos de este mundo, sea que nosotros experimentemos el rapto, o sea que nosotros nos adelantemos a su presencia. Pero una de las cosas que Dios quiere es que estemos preparados, porque el mañana es incierto. No conocemos el mañana. Hoy estamos, mañana no estamos. Somos como la luz de la aurora, que al clarear la mañana se desvanece. Así somos, hermanos, cada uno de nosotros. No conocemos nuestro mañana. Es incierto. Si el Señor en esta noche dijera: hasta aquí es tu tiempo, no sabemos, hermanos. Nuestro corazón puede dejar de latir en cualquier momento. Nuestros órganos se pueden detener en cualquier momento, Un derrame cerebral, cualquier cosa que nos pueda acontecer puede quitarnos la vida en un instante. Pero si Dios no lo ha permitido, es por su infinita misericordia, es porque Dios todavía tiene un propósito para con cada uno de nosotros. De tal manera, hermanos, que mientras tengamos un propósito en esta tierra, vengan aflicciones y venga lo que venga, nosotros, hermanos, somos de alguna manera invencibles en Dios, no en nuestras fuerzas, sino en Dios. Si gusta ponerse de pie, hermanos, concluyo en esta noche. Fue una palabra corta, pero la fe, hermanos, es importante y vital en este último tiempo. La fe es importante. No pierdas la fe, hermano. No te desanimes cuando seas atribulado. Sigue adelante, sigue caminando, sigue marchando, sigue avanzando y no te detengas. Vendrán críticas, vendrán desánimos, vendrán aflicciones, serás criticado, te querrán detener, te querrán sacar de la jugada, te querrán sacar de la carrera, pero hay de ti si retrocedes, hay de ti si le prestas oídos a Satanás, hay de ti si te descuidas, porque tú eres responsable y yo soy responsable de la relación la cual tenemos con Dios. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche, Dios mío, Señor,